Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Hechos 4:31. Estamos hablando sobre actitudes que propician el fuego pentecostal. Hechos 4:31, al tenerlo pues se pone en pie. Hechos 4:31 dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder leer tu palabra con libertad. Ahora ha llegado el momento de escucharla, que con reverencia lo hagamos y que a medida de que lo estemos haciendo, tu poder, Señor, sea manifiesto en nuestros cuerpos, porque tu palabra trae vida, Señor. Que estemos con expectación recibiendo esta palabra bendita. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Los discípulos de Cristo oraron y Dios respondió en el acto y con poder. Todos desearíamos una oración así, que hoy pidamos y al momento tener respuesta. Es algo maravilloso, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermano, que dice aquí en la lectura, pero hay otras que no son tan evidentes. Y hoy estamos hablando sobre esas, ¿no? Y hoy quiero hablar de una en particular. Como le digo, todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Y de hecho hay promesa que así es. Pero hay ciertas características que debemos de cumplir a la hora de acercarnos al trono de la gracia, hermano, ¿verdad? Y hoy quiero hablar sobre una característica y es el poder tener comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero hablar sobre esto ahora, que es una característica que aquí está, tal vez no es tan evidente, hermano, pero vamos a darnos cuenta de que estos discípulos estaban impregnados de una comunión saludable con el Espíritu. Ahora bien, ¿qué es tener comunión con el Espíritu Santo, hermano? Antes de dar una definición, quiero decirle algo. La comunión con el Espíritu no es algo, hermano, una opción, es un deber de todo creyente. Debemos tener una comunión con el Espíritu. Fíjese que en 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo termina la carta diciendo lo siguiente, hablando de la Trinidad, pero pone en una posición al Espíritu Santo alcanzable para todo creyente. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea ¿con quiénes? Con algunos, con todos. Así que la comunión con el Espíritu Santo es una experiencia que todos nosotros debemos de tener en nuestra vida. Debemos de tener, porque ahí pues lo vemos claramente. Ahora, ¿qué es tener comunión con el Espíritu? Es tener una relación, hermano, íntima con Él. Comunión es tener una relación con Él. En Juan 14, 16, 17, quiero que vaya conmigo, dice esto Jesús hablando de la persona del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Me encanta esto. No solamente cuando estemos aquí en la tierra, para siempre, para siempre. Y dice que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Comunión es tener una relación mutua con Él. Estará con ustedes. También nosotros debemos de estar con Él.
Yo no discuto la presencia de Dios en mi vida, pero sí discuto a veces qué tan dispuesto estoy para obedecerle. La comunión es una relación mutua, como vamos a ver más adelante. Ahora quiero que lea Juan 16:13, que es parte de la comunión con el Espíritu. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Comunión con el Espíritu Santo es caminar con Él. Por eso dice que Él nos guía. ¿Se acuerda usted por qué fue llevado Enoc al cielo? Porque caminó con Jehová. En otras palabras, tuvo comunión con Él. Es imposible que una persona camine por el mismo rumbo si no están de acuerdo. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos que estar en común acuerdo con Él para gozar de su guianza. Y eso se logra a través de la comunión, de una relación mutua con Él. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, fíjese lo que le voy a decir. Para que toda relación sea saludable, ambas partes deben de participar en algo que yo llamo una ley relacional. Ley relacional. ¿A qué me refiero con eso? Allí en Lucas 6:38 tenemos la ley relacional. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Ese versículo no habla de finanzas, habla de relaciones. Si usted ve el contexto donde está ese versículo, se va a dar cuenta que aquí no está hablando de pisto. Está hablando del acto de perdonar, está hablando de emitir juicios correctos. Y en la medida y en la proporción que nosotros tenemos buenas relaciones, eso también recibimos. Yo le llamo a eso una ley relacional. Dad y se os dará. Usted da amor, recibirá amor. Es una ley relacional. Así que para que toda relación, repito, sea saludable, debe de moverse en ese principio, en el acto del dar y del recibir. Cuando en una relación, bueno, yo no voy a llamar relación, cuando solamente una parte está dando pero no está recibiendo, eso no es una relación. En una relación se da, pero también se recibe por ambos lados. ¿Por qué surgen los problemas entre nosotros, especialmente en los matrimonios? Porque una de las partes solamente exige, pero no da. Está ahí rompiendo lo que es la comunión de pareja. Porque vuelvo al punto. La comunión es un acto relacional, de relación mutuo, donde se da pero también se recibe. Si usted está en una relación que solamente se le demanda a usted, pero esa persona no está dando, está en una relación equivocada y está destinada a morir. Ninguna relación va a sobrevivir así. Tiene que estar fundamentada en esa ley relacional del dar y recibir. Si no, morirá. En el caso de los discípulos de nuestra historia, allí en Hechos 4:31 vemos que ellos recibieron de parte del Padre una bendición. Pero ellos no solamente estaban en una relación donde recibían, ellos también estaban dispuestos en dar y aportar a esa relación. ¿Y en dónde yo veo eso en esta historia? Bueno, leamos Hechos 4:13, por favor. Hechos 4:13, y ahí nos vamos a dar cuenta que los discípulos participaban de esa ley relacional.
tenían comunión con Dios, tenían comunión con el Espíritu Santo, recibían de Él, pero también ellos aportaban a la relación. Mire Hechos 4:13 lo que dice, ya lo tiene. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que ¿qué? Que habían estado con Jesús. Fíjese que ese versículo está en el contexto de lo que estamos tratando, de lo que estamos estudiando. En el versículo 31 vemos respuesta, pero en el versículo 13 vemos el porqué de esa respuesta. Ellos tenían una comunión con Dios. Ellos tenían una relación con el Espíritu de Cristo. Por eso es que a mí me parece fascinante que gente ajena a esa relación diese fe que verdaderamente Dios estaba con ellos. Porque aquí no estaban diciendo, no, es que yo tengo una comunión con Cristo saludable. No, aquí los jefes religiosos de aquellos tiempos estaban dando fe que estas personas tenían una relación viva con Jesús. Les reconocía que habían estado con Jesús. A eso yo le llamo comunión. A eso yo le llamo relación mutua que debe de existir en una comunión. Participa de la ley relacional del dar y recibir. Ahora, ¿cómo cultivo esa comunión? Porque aquí está lo interesante. ¿Cómo yo puedo cultivar una relación sana con el Espíritu Santo? Ya vimos, ¿verdad?, que es nuestro deber tener una relación con Él. Y mutua, saludable. Ahora, ¿cómo inicio esa relación? Eso es lo interesante. Bueno, primero, hermano, sea disciplinado en hablar con Él. Esta es una cosa muy importante para empezar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué tanto tiempo usted pasa con Él? ¿Cuánto habla con Él? Y debemos de ser disciplinados en esto. Yo voy a ocupar bastante esa palabra de disciplina en hablar con Él. Y yo quiero que veamos esto a la luz de la experiencia de estos discípulos, que así lo hicieron. Allí en Hechos 3:1, antes de darse toda esta situación difícil que los llevó a las amenazas y después a la oración donde recibieron poder, ellos hacían algo. Quiero que vaya allí al inicio de ese capítulo, Hechos 3:1, y se va a dar cuenta de lo que yo le digo. Cómo ellos empezaban o cómo mantenían la comunión con el Espíritu de Cristo. A mí me gusta llamarlo así. Porque Jesús dijo, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a mandar a alguien como yo, que esté contigo las 24 horas del día. El Espíritu de Cristo está entre nosotros, ¿verdad? Bien, mire lo que dice Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿De qué dice? De la oración. Mire, quiero que note esto. Ellos lo hacían en un lugar y en una hora específica. ¿Sí o no? Lo hacían en el templo y lo hacían a la hora novena, quiere decir a las 3 de la tarde. Ellos tenían esta disciplina de reconocer un lugar y reconocer una hora para estar con Él. Y eso lo vemos también, hermano, de una forma tan maravillosa en el caso de Daniel. ¿Usted ya conoce la historia de Daniel? Hermano, y aún hay coros que hablan precisamente de la relación que había este muchacho con Jehová. 3 veces oraba Daniel en el día, ¿verdad? Y vemos cómo Dios respondía, pero obvio, él estaba en una relación mutua donde se daba y se recibía. Y ese muchacho buscaba de Dios, hermano. Y dice la palabra del Señor que él 3 veces oraba en su casa. ¿Cómo
lo hacía, a mí ni me pregunte, porque era una persona que tenía un puesto muy importante, exigente y demandante, hermano, en la política, ¿verdad? Era alguien de mucha influencia, de poder y de mucho que se le requería, etcétera. Pero aún con todo, él tenía 3 veces al día para orar. A mí me impresiona. Cuando hay gente que me dice, es que yo no tengo tiempo para orar, ¿será? ¿O será que usted no está disciplinado en esto? Entonces, la cosa es ser disciplinado en la oración, como fueron estas gentes, hermano. Vemos allá los discípulos que tenían un lugar y hora. Vemos en el caso de Daniel, lo mismo, tenía un lugar y lo hacía 3 veces al día. No es de extrañar que esta gente veía el poder de Dios en sus vidas, que tenía una presencia manifiesta en ellos, en lo que hacían y cómo Dios obraba a través de ellos. Obvio, estaban en una relación saludable, donde no solamente recibían la bendición de Dios, sino que también estaban dispuestos a bendecir a Dios a través de sus palabras, etcétera. Era un hábito en ellos. Hermano, es bueno reconocer un lugar y un tiempo en el cual usted pueda reunirse con Dios. Esto es un consejo que yo le doy. Si quiere empezar a tener una relación saludable con el Espíritu de Cristo, reconozca un lugar y reconozca un tiempo, porque si no lo hace, no va a crear disciplina. Uno se disciplina a través de ¿qué? De actos ordenados y organizados en nuestra vida. Ahí es donde se crea un hábito. ¿Me escucha? Entonces, por eso es importante que no solamente digamos a la gente, hermano, ore, hombre, ore. No, disciplínese en la oración. Reconozca un lugar, reconozca un momento y hágalo. Yo estoy de acuerdo que van a haber momentos en los cuales quizás usted no va a poder por su trabajo. Pero hay que ser, hermano, ¿cómo le diría? Creativos a la hora de buscar la presencia de Dios. Puede ser en el bus, puede ser en los momentos libres que usted tenga. Porque como yo les decía la vez pasada, el orar no solamente se requiere estar de rodillas. Yo puedo estar en comunión y una relación con Dios sin necesidad de estar en un aposento o de rodillas. Yo lo puedo hacer en el momento que estoy. Yo le llamo esto en los tiempos muertos, entre comillas, ¿no? Que uno no está haciendo nada productivo, dicen las empresas, ¿no? Entonces hay que hacerlos productivos nosotros. ¿De qué forma? Ocupe esos momentos para comunicarse con Dios. ¿Me escucha? A usted le pueden dar un tiempo libre en su trabajo. Ocupe parte de ese tiempo libre de elevar una palabra al Altísimo. De decirle, Señor, gracias por estar conmigo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Estoy en esta prueba y en esta dificultad, pero yo sé que tú estás conmigo y te doy gracias por esa presencia. Si usted empiece a hacer eso, usted va a empezar a tomar disciplina. Va a empezar a ser disciplinado en lo que hace, hermano. Al punto que ya no va a haber necesidad de que le digan, hágalo. Ya usted lo va a hacer. ¿Me escucha? Ya usted lo va a hacer. Por eso yo hablo no solamente de orar, sino de ser disciplinados. Y interesante, una persona disciplinada siempre reconoce un lugar y un tiempo para hacerlo. Así que queda ya en usted cuál será ese lugar y cuál será su tiempo, pero hágalo. Porque es la única manera de poder tener comunión con el Espíritu. ¿Me escucha? Si verdaderamente quiere participar en esta ley relacional, no solamente debe de estar esperando recibir de Él, Él también demanda de usted algo. Si queremos recibir respuesta de lo alto, pues. Porque si no, aquí está la respuesta del por qué no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué le digo eso? Santiago capítulo 4 versículo 2 claramente dice la palabra: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, no tenéis tiempo para hablar conmigo.
Este versículo es revelador en cuanto a la ley relacional. ¿Por qué yo no recibo? ¿Por qué se ha cortado este canal de comunicación? Es obvio, no me buscas. ¿Y a quién Dios le promete respuesta? Clama a mí y yo te responderé. Al que clama. ¿A quién Dios le permita a quién Dios le dice que lo va a encontrar? Al que busca. ¿A quién Dios le promete que le va a abrir la puerta? Al que toca la puerta. Me estoy dando a entender. Dice uno, ¿por qué no me responde, Señor? Porque cuando abrimos nuestra boca es para quejarnos con Él. Y yo quiero quitar eso de su mente y llevarlo al problema en sí que puede tener alguno de ustedes. No está orando lo suficiente. Y no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de la calidad de su comunicación con Dios. A veces pedimos cosas sin sentido, cosas que no tienen valor en sí, ¿no? Yo he descubierto algo, hermano. Deleitate en Jehová y Él se va a encargar de los detalles de esta vida. Yo le voy a decir, yo no invierto tiempo pidiendo cosas. Yo invierto tiempo en Él, con Él. A mí me encanta eso. Yo puedo estar en problemas y dificultades, pero rara vez yo le pido al Señor que haga algo a mi favor, porque yo sé que lo va a hacer si mi corazón está con Él. Un día claramente ese versículo Dios le arrojó luz, deleitate en mí y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Yo lo leía, pero hay un momento, hermano, que Dios arroja luz a la palabra revelada y se convierte en ti en un rema, ¿no? En una palabra, hermano, que te va a ayudar en un momento específico. Entonces yo le digo, hay que saber la forma también como dirigirnos a Dios. Y yo le digo, no es la cantidad, es la calidad con la cual usted habla con su Dios, la que le está pidiendo. Pero ahí es claro, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque tu relación conmigo, dice el Señor, está deficiente. Solamente estás esperando recibir, pero nunca tienes tiempo para adorarme, para buscar de mi presencia. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Te falta, has cortado esa ley relacional, ¿verdad? Del dar y recibir. Vamos a ver otra cosa importante para cultivar la comunión con Dios. Ya hablamos sobre la oración, hablar con Él. ¿Queda explicado eso? Va. Veamos otro aspecto de la comunión con Dios. Ser disciplinados en su palabra. Esa es otra cosa, un punto importante para tener comunión con el Espíritu de Cristo. Ser disciplinados en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Y esto lo vemos también con los discípulos de nuestra historia. Ellos eran disciplinados en esto. Quiero que lea conmigo Hechos 2:42, por favor. Hechos 2:42. Y me estoy refiriendo a los discípulos precisamente para darles ver a ustedes, ¿no? Que ¿por qué recibían ellos respuesta? ¿Por qué se movían de esa forma? Bueno, ahorita estamos descubriendo por qué. Había una sana relación con Jehová. No solamente recibían, también daban. Y bueno, la palabra del Señor, la lectura en la palabra es determinante para que Dios se manifieste. Mire lo que dice en Hechos 2:42. Y perseveraban ¿en qué? Mire. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y vuelve a decir, y en las oraciones. Pero esto ya lo abordamos al principio. Quiero abordar el inicio. Que dice, y perseveraban en la doctrina. Esa palabra, perseverancia, habla una vez más de disciplina. Solamente una persona disciplinada persevera y llega al final. ¿Me escucha? Si usted no es perseverante, si no es disciplinado, usted no va a llegar nunca a un lugar específico. Y eso también en lo natural.
Si un alumno está dispuesto a llegar al final de su carrera, tiene que ser perseverante. Se lo quebraron en una materia, sigue perseverando. Se lo volvieron a quebrar en la misma materia, sigue perseverando. Creo que son 3 veces que le dan oportunidad a uno. Pero hay que ser perseverante. Y hay gente que se queda a mitad del camino. ¿Por qué? Por su falta de carácter. Porque le falta su carácter, perseverancia. Le falta disciplina. En la lectura bíblica uno debe de ser disciplinado también. Como lo eran ellos. Quiero que lea ahora Hechos 5:42, por favor. Siempre enfocándonos al aspecto de la lectura, la palabra. Mire cómo eran de disciplinados ellos. Cómo participaban en esa relación del dar y recibir. Obvio, ellos estaban en comunión con el Espíritu. Hechos 5:42 dice claramente: y todos los días en el templo y por las casas, que dice ahí, amado, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note estas palabras: todos los días, no cesaban. ¿Qué es eso? Disciplina. Todos los días, no cesaban, eran perseverantes, eran disciplinados y reconocían también un lugar para hacerlo. Y ahí claramente dice que en las casas o en el templo. Ellos ya sabían y tenían un lugar, un momento para poder alimentar su alma y espíritu. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de preocuparnos por alimentar lo que no vemos, que es el alma y el espíritu. No se preocupe solamente por el cuerpo físico. Usted tiene que alimentar su alma. De lo contrario, usted va a padecer de anemia. Usted se le van a venir todas las defensas para abajo. ¿Me escucha? Porque no está siendo bien alimentado. Y por esa razón, cuando vienen los problemas y las dificultades, usted desfallece y cae. ¿Por falta de qué? De sustento. Y no estoy hablando de comida material, estoy hablando de palabra de Dios. ¿Me escucha? Vaya. Entonces debemos de ser disciplinados. Aquí podemos darnos cuenta que estos hombres, estos discípulos, eran disciplinados en la oración, eran disciplinados en la lectura bíblica. ¿Por qué? Lo digo, porque reconocían un tiempo y un lugar para hacerlo. ¿Lo reconoce usted? Vuelvo al punto de la oración. Usted debe de ser disciplinado y hacer hábito. No estoy diciendo que va a tener la Biblia hasta las 24 horas del día. Es imposible, hay que hacer cosas, ¿no? Ni modo. Pero hay que ocupar esos tiempos muertos que le llama a la empresa, ¿verdad? Que acabamos de ser productivos para ellos, pero podemos ser productivos para Dios. Entonces esos tiempos muertos que son manifiestos para las empresas o para los hombres, los podemos hacer tiempos vivos, relacionales con nuestro Padre Celestial. Aproveche esos momentos. No solamente se quede allí, ¿verdad?, a saber cuál es el chambre del momento, o qué artista despuntó, quedó abajo, etcétera. No se preocupe usted tanto por las cosas que están sucediendo en este mundo, como lo que puede suceder en usted si tiene comunión con Dios. Preocúpese por usted. Y deje a la persona tranquila. Deje a los artistas tranquilas. Preocúpese por usted. Al final del día no van a estar ahí con usted. Dios sí, pero Dios necesita que usted esté con Él. Yo no discuto ni por un momento el hecho de que Él esté conmigo. Yo a veces le digo: ¿estoy yo contigo, Padre? Ese es el problema, porque a veces no le estamos. En una relación, para que fuese saludable y poder tener esa comunión con el Espíritu, debe de haber disciplina en la oración y en la lectura bíblica. Hay creyentes que dicen que Dios no habla. El problema es que ellos no leen la Biblia.
Es que a mí nadie, es que nunca he oído la voz de Dios. A mí Dios no me habla. Yo no sé cómo a usted Dios le habla. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces usted abre la Biblia? Ay, no me queda tiempo, hermano. Pues entonces por esa es que razón no le habla a Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando uno ora, uno habla. Cuando uno lee palabra, Él le habla. Ahí está la relación. Por eso es importante que cuando estemos en un momento de oración, usted tenga palabra ahí a la par, la Biblia a la par. Porque el Espíritu Santo puede dirigirlo a algo maravilloso, ¿no? Y poder tener ese intercambio y ese diálogo maravilloso con usted. Entonces, el problema no es que Dios no hable en estos días. El problema es que estamos muy ocupados para no escucharle, para no abrir su palabra y leerla. Y repito, cuando yo me expongo a ella, ¿quién me está hablando, Señor? Es Dios, no seamos místicos. Ay, Señor, yo quiero escuchar tu voz audible. Ay, Señor, yo quiero que me hables en sueños, que me hables en visiones. Y yo no dudo que así también habla Dios. Pero no todos tienen ese llamado profético. No todos tienen esa unción profética de moverse en esos sentidos espirituales. Pero todos tenemos acceso a la profecía más directa y precisa e inequívoca, que es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Vaya. Entonces, si usted está deseoso que Dios le hable, léala. Sea disciplinado, tenga un momento, tenga un lugar, sea creativo. No me queda tiempo, sea creativo. Hoy en día hasta en los celulares hay Biblias, hay de toda versión, hermano. Usted perfectamente puede acceder a ella en un momento libre que tenga y leer una porción bíblica. Hay hasta devocionarios ahí, ¿verdad? Anexados. No, hombre, si hoy se pierde el que quiere. Así le digo, hoy se pierde el que quiere, hermano. No es porque no haya instrumentos para poder enriquecer nuestra vida o relación con nuestro Dios. Bien, esto de tener comunión con el Espíritu, hermano, de poder participar ambas partes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es algo muy lindo esto. Que de repente tú estás en una situación de crisis y de repente se te viene un versículo a la mente. ¿Le ha pasado a usted eso? O de repente está con alguien y le está escuchando su problema, un problema bien difícil, y de repente Dios le pone un versículo bíblico. Cabal, preciso para la necesidad que usted en ese momento tiene o la otra persona pueda tener. Ahí está usted participando ¿de qué? De la comunión con el Espíritu Santo. Está ¿qué? Relacionándose con Él. Están en un acto de relación. Él te está dando, usted está recibiendo en ese momento información que necesitas en un determinado momento de tu vida o para terceras personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que dice ahí en Juan 14:26, y me encanta lo que dice. Vayamos por favor. Hablando sobre esto que Él nos recuerda la palabra. Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice, amado? Os enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Os recordará. ¿Qué dice? Recordará. Fíjese bien. Recordará todo lo que yo os lo he dicho. ¿Por qué razón a veces nos quedamos en blanco en tiempos de crisis? Uy, dice uno, no me ha hablado Dios, no sé qué hacer, no sé cómo abordar esta situación, no sé qué decirle a la fulana. ¿Por qué cree? Porque el Espíritu Santo no haya información para hacerle recordar a usted. Porque no ha tenido la disciplina de leer palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor dice, os recordará lo que yo les he dicho, se cree, ¿no? Y se parte de supuesto que el Espíritu recuerda lo que ya está, ¿a dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón.
Es una información que usted ya la tiene aquí dentro y que el Espíritu Santo en un momento lo trae a la luz y lo expone. ¿Me estoy dando a entender? El problema que muchas veces se da es que como no tenemos una relación saludable con el Espíritu Santo, no leemos lo suficiente, el Espíritu se queda mudo. No sabe qué hacer en ese momento contigo. ¿Por qué razón? Porque no tiene información para poder proporcionártela. Porque tú no has invertido tiempo con él. Hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero dejemos de ser chontes. ¿Sabe lo que es un chonte? Mire, ahí abren el pico y viene la mamá y los atosiga y les ponen una bucha aquí de alimento, ¿verdad? Y llega la mamá y empieza, empiezan y vuelven otra vez a torzonarlos todo del buche. Muchas veces así somos nosotros. Queremos que todo nos caiga del cielo sin hacer nada. No es así como trabaja Dios. En una relación no va a funcionar que solamente estés abriendo la boca esperando que te la llenen. Tenés cuidado. Eso no es una relación sana, que solamente estás esperando recibir. No, hombre, hay que dar para que la relación se estabilice. Para que haya comunión debe de haber esta ley relacional. Dad y se os dará. Y ese es el problema. De repente nos sentimos desorientados, desubicados y no sabemos qué decir, qué hacer. De repente, ¿por qué cree que la gente muchas veces no quiere predicar la palabra de Dios? Porque no lee Biblia. Si leyera Biblia, hermano, aquí sucede algo maravilloso. De repente tú no lo tienes en apuntes y de repente Dios pone palabras en tu boca, pero es algo que tú ya conoces, que está en la Escritura. O a veces es una información que quizás no está en la Escritura, pero como hay comunión, Él te la revela en un momento dado. Si no hay comunión, no hay revelación. ¿Me escucha? Así que si usted quiere gozar de la revelación constante de Dios para su vida y que se cumpla lo que dice Él lo guiará, usted debe de cultivar esa relación. Hable con Él. Deje que Él le hable a usted a través de la lectura bíblica, a través de una enseñanza, a través de los detalles de la vida. Es increíble cómo Dios nos habla constantemente, hermano. Por detalles en la vida. A mí Dios de repente me habla por detallitos de la naturaleza o por cosas, ¿no? Un día estaba viendo yo un bonsái, ¿verdad? Un palito, hermano, que tiene la capacidad de ser grandote, pero lo limitaron por la vasija. Y un día el Señor me dijo, yo me quedé viendo el voladito, porque bien bonito cómo arreglan los voladitos eso, ¿ve? Así hay gente en mi congregación, me dijo el Padre. Hay bonsái. Y yo me quedo. Y de repente vino aquello, hermano. Hay bonsái. Tienen el potencial de desarrollarse, pero se han limitado en sus mentes. No han aprendido a soñar ni a creerle al Padre. Se limitan a las cosas físicas, a las cosas que ven a su alrededor, y no permiten que su entendimiento se expanda y crean en Él. Y por eso es que se quedan bonitos pero chaparros, vivos pero limitados. Y un día vi un bonsái de una granada. Y mire qué cosa más curiosa. Y el bonsái tenía fruto, pero usted sabe que las granadas son así. Pero en el bonsái así son, mire, pura nuez el voladito. Qué barbaridad. Y viera, hermano, así me pasa conmigo. Yo no necesito a veces estar leyendo para que Dios me hable. A veces en los detalles que nos rodean, Dios está gritando y quiere dejar una enseñanza en ti. ¿Me escucha? Hay que ser observador en esta vida. En la comunión con Dios hay que ser observador, porque Dios te habla por detalle, con problemas, con dificultades. ¿Me escucha?
Yo le he comentado hoy un día, ¿no? Que había una gran tormenta, que yo no miraba la luz del sol porque todo estaba encapotado y todo negro y todo horrible. Y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, ¿y vos crees que el sol ha dejado de salir? No, le dije yo. Entonces nunca cuestiones mi presencia en tiempos de crisis, porque el sol de justicia siempre está contigo, aunque no lo sientas ni lo veas, me dijo. Mire, a mí me dio una lección tan maravillosa. Pero eso se llama comunión. Participar del dar y recibir. Que Él pueda darte información en un momento dado, hermano. Un día Dios quería darme una lección sobre la fe. Voy a contar esto. Nos fuimos a meter aquí a este lugar de Albania. Es un lugar allá por Apaneca, por ahí creo que es, ¿verdad? Y ahí hay juegos extremos. Y ahí me encantan los juegos extremos, ¿verdad? Pero yo nunca me había atrevido a dejarme ir en el vacío. Digo, y este volado, digo, bueno, Padre Santo. Pero yo sentí aquello que tenía que hacerlo, fíjese, que tenía que hacerlo. Y esto fue este año pasado, creo, ¿verdad? Reciente. Bueno, hermano, me estaban poniendo el arnés y todo, ¿verdad? Y qué barbaridad, que el vacío. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Que no sé qué. Y empiezo aquella cosa, y usted sabe que yo poco sudo, ¿verdad? Y empiezo con aquella situación de tensión, ¿no? Cuando de repente me dice, 1, 2, 3, ¡flush! Y se destraba aquella cosa en la cual estaba yo parado, hermano, y voy para abajo. ¡Ay, qué cosa más terrible! Pero ya cuando estaba ya por tocar el suelo, resulta que el arnés me detuvo, me sostuvo. No me caí. Veía venir el suelo, pero no me caí. Y me dijo el Padre, esa es la fe, me dijo. Tenés que lanzarte, no tenés que tener miedo a los retos, no tenés que tener miedo a los problemas y las dificultades. Aunque sientas que ya estás por besar el suelo, yo te sostengo, yo no voy a permitir que caiga. Mi mano poderosa se extiende y te pongo en peña firme. Para mí fue una lección maravillosa eso, de la fe. Se requiere fe de creer que ese chunche te va a detener. ¿Sí o no? Cuando uno se avienta al precipicio, ahí está, y vos tenés fe de que esas cositas te van a agarrar y te van a sostener. Y me dijo, y hay gente que no me cree. Es más fácil que eso falle que yo, me dijo. ¿Por qué mi pueblo ha dejado de creerme cuando están en angustia? Cuando se siente que caen, dile a mi pueblo que es necesario que me crean y que confíen. Que mi mano es suficientemente larga, grande y poderosa para sostenerlos y evitar que caigan. Miren, hermano, esa es la forma, esa es la enseñanza. Yo entendí, yo dije, entonces por esa razón Él quería que me lanzara. Él me quería dar una lección práctica de lo que es la fe. Que a veces estamos cómodos con las cosas que conocemos. ¿Me escucha? Y de repente Dios quiere llevarte a otro nivel. Y está el miedo, y está el dicho que dice que es lo mejor. ¿Qué dice ese dicho? Que es mejor lo conocido. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero eso es hablar, hermano, de la comodidad que muchas veces hay en nosotros, de emprender algo que nunca se ha hecho, ¿verdad? Pero yo le digo, la fe trabaja ahí. Si a mí no crea, al ver el vacío y verme de arriba, dije yo, Señor, ¿qué hice? ¿Verdad? Pero así es, uno no debe uno puede mirar unas cosas ahí difíciles y puede decir, Señor, ¿en qué momento vine a dar aquí? ¿O en qué momento estoy en estas circunstancias? Dice, Señor, lánzate, simplemente confía. Pero es que no tengo provisión, Señor, ¿y cómo voy a hacer eso? Lánzate. Pero es que no tengo los medios, pero es que no tengo los recursos, no tengo los contactos. Lánzate. Y cuando uno lo hace, Dios va a honrar esa fe.
Porque así como el arnés me sostuvo cuando estaba a punto de caer al suelo, la fe nos sostiene también a nosotros. Cuando damos esos pasos y nos lanzamos al vacío, amado. Por eso yo le digo, es algo maravilloso, ¿no? Como Dios nos puede hablar, pero hay que tener que oídos. No hay que ser tan religiosos, un hombre. Oh, verdad, aquella cosa, verdad. La solemnidad. Hijo, aquí estoy. No, hombre, hermano. O venir nosotros, Padre Santo, Dios omnipotente, exaltado. No, hombre, hermano. Yo sé que yo debo de respetar y reverenciar su presencia, pero a veces esos formulismos como que son limitantes, ¿no? No son nuestras palabrerías las que van a mover la mano de Dios. Es tu fe sencilla como la de un niño que llega al papá por ayuda o por querer tener comunión con él. Qué lindo se siente el padre cuando el hijo lo busca no porque tiene, sino porque quiere un tiempo con papá y mamá. Verás que el papá se siente contento. Pero por lo general los hipotes son interesados. Siempre buscan al papá cuando tienen necesidad o quieren algo. Usted ya sabe, algo quiere. Y cabal, ahí andan todos melosos, ahí se te andan enrollando, ahí se te andan metiendo allí, ¿verdad? Y todo, algo quieren. Y cabal. Y es raro aquel cipote que constantemente está porque se deleita estar con su padre. Fíjese que a mí me encantaba ver a William Regalado con mi hermana Norma. Cuando estaba chiquito, yo no sé cuántos se recuerdan ustedes. Bueno, y de hecho aquí están. A mí me encantaba ver a este niño, hermano, que se acercaba a la hermana y empezaba a besarle los brazos. Y yo digo, qué cosa más linda. Ojalá que no hayas perdido eso, mijo. No, dice ella, qué bueno. A mí me encantaba ver eso. Y yo digo, Padre, cuánto tú anhelas algo así de nosotros, que te busquemos no por interés, sino porque te amamos, Señor. Créame que se le hace agua. Yo creo que a la hermana se le hacía agua al corazón al ver a su cipote así, ¿verdad? ¿O no? Imagínense. Qué lindo eso, ¿verdad? Y esa es la relación que debemos de tener con nuestro Padre, hermano. No solamente porque hay algo que Él puede darme, que obvio, ¿no? Que lo tiene siempre. Pero qué interesante es acercarme porque yo quiero estar un tiempo con Él. Porque quiero enamorarlo, porque quiero que Él se sienta deseado. ¿Sabe que Él nos desea y nos anhela? Porque estamos en una relación que está a punto de concretizarse en matrimonio. Somos la novia del Cordero. ¿Y usted sabe cómo son los novios de melosos? Muéstrelo pues con Jesús. Ese tiempo con Él de calidad. Derrame su corazón, derrame sus lágrimas, enamórelo. No ande buscando suplir una necesidad. Yo le garantizo, sin temor a equivocarme, que si usted se deleita en Él le va a conceder aún sus mismos caprichos, aún aquello que usted no está pidiendo, Dios se lo va a dar. Porque qué padre no reacciona así con aquel hijo que lo llega a buscar no por interés, sino porque lo ama. Inmediatamente el padre está buscando de ver cómo compensa eso, ¿no? Y retribuye ese amor, ¿sí o no? Así que adelante, eso es lo que Dios quiere. Veamos otra cosa que debemos de hacer para cultivar la comunión con Dios. Ya vemos, disciplina en la oración, disciplina en la lectura. Ser sensibles en los detalles, en las cosas como Dios nos habla, ¿no? Otra cosa muy importante, una vida de consagración. Esta es una cosa muy importante, hermano, para tener una relación estable con Dios.
disciplinarnos y vuelvo a retomar esa palabra, disciplinarnos en una vida de consagración, apartarnos para Él, aunque el mundo nos desafíe constantemente, haz que hagamos lo contrario. Porque ese es el reto nuestro. Él nos llama a su servicio, pero el mundo nos tienta y nos seduce para que le traicionemos y terminemos sirviendo al mundo y dándole la espalda a Dios. Esa es la lucha de todo cristiano, las 24 horas del día, ¿sí o no? El apartarnos para Dios. El enemigo siempre nos seduce, siempre está ahí, tratando de que nuestra atención no esté en el Señor, sino en las cosas pasajeras de este mundo. Veamos la reacción de estos discípulos, cómo manifestaban esto. En Hechos 4:18, vayamos otra vez a nuestra historia. Y vamos a darnos cuenta que ellos tenían disciplina en la oración, como lo hemos visto, disciplina en la lectura, pero también eran disciplinados en la consagración para con Dios. Y aunque tenían oportunidad de hacer lo incorrecto, no lo hacían, porque habían tomado la decisión de hacer lo correcto. Habían tomado la decisión de no contaminarse. Habían tomado la decisión de decirle no a las pretensiones del mundo, a las amenazas del mundo, a los requerimientos del mundo. Ellos estaban tan enamorados de Dios que le decían no al mundo y sí a Dios. En Hechos 4:18 dice, mire, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo aquí? El mundo estaba tratando de silenciar su testimonio. El mundo quería robarle su propósito y su destino. Hay un dicho que dice: donde fueres, haz lo que vieres. En el cristianismo no es así. Uno no debe de conformarse al mundo. Uno no debe de imitar al mundo, aunque éste imponga modas. Un cristiano debe de distinguirse siempre en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de vestirse. Debe de distinguirse. ¿Me escucha? Somos llamados a dar ¿qué? Una presentación correcta de nuestro Padre. Y aunque el mundo trate de seducirnos con modas, con palabras a veces coloquiales, no naturales, de jóvenes, ¿qué onda vos? Y empiezan unas palabras así medio raras, ¿no? ¿Y usted por qué imita al mundo? Es que hay que estar en la onda, hermano. En la onda del mundo, dirá usted. Eso no es consagración a Dios. Y todos nosotros somos seducidos diariamente por eso. La moda que sale, tipo de cabellos que salen, el color de los cabellos. Ahora tenemos la opción hasta de cambiar color a nuestros ojos. Y si queremos podemos andar con un ojo amarillo y con otro negro. Así están las cosas en el mundo. Podemos tener la mitad del pelo amarilla y la otra calva. Esa es la moda. Y si ustedes se fijan, hermanos, son las personas a las cuales se sigue la gente. La gente sigue esas modas. Quieren parecerse como la fulana, como el mengano. Y nosotros no somos llamados a imitar al mundo ni a conformarnos con el mundo. Aunque el mundo nos seduzca como estaba seduciendo aquí a los discípulos, que estaban tratando de intimidarlos, para callarlos, para amordazarlos, para que encajaran a lo que ellos querían, ellos dijeron: pues no vamos a hacer tal cosa. Mire lo que dice Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese debe de ser nuestro dicho como creyentes. No podemos dejar de ser personas diferentes al mundo. Aunque el mundo trate de imponer modas, aunque el mundo trate de poner vocabulario sin sentido, que no edifica. ¿Sabe usted que aún de estas palabras vamos a dar cuenta?
Él lo dice claramente en la palabra. De toda palabra ociosa, es decir, palabra vana, palabra que no edifica. Hermano, hay una gran responsabilidad como creyentes de consagrarnos a Él, de buscarlo a Él, imitarlo a Él. Ese es el trabajo de la iglesia. Usted no debe de andar imitando a artistas del mundo. Usted ha sido llamado a imitar a Cristo. Usted ha sido llamado a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. A eso hemos sido llamados, a marcar diferencia. Y no que nos confundamos con el mundo, que perdamos propósito y sabor. Cuando nosotros tenemos esa disciplina, porque yo también le voy a decir algo, el vivir en santidad es un acto disciplinario de uno. No, yo no voy a hacer esto. Convicción, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto, aunque te estén ofreciendo, ¿no? Te ofrezcan vicios, algún negocio fraudulento. No, yo no lo voy a hacer. Y punto. Perdóneme, pero yo no lo voy a hacer. Ahí es donde entra ¿qué? La convicción en uno. Y empieza a forjar disciplina para lo santo. Porque si tú empiezas a decirle no al pecado, después se te va a hacer más fácil decir no la segunda vez. Se te va a hacer más fácil decir no la tercera vez. Porque tú estás creando ¿qué? Disciplina en cuanto a vivir en santidad. Pero no tenemos disciplina. No hay determinación. Y eso es lo que está quejando a la iglesia hoy en día. Que a la primer deseo y tentación cedemos. Que a la primer cosa que vemos en los celulares, que sabemos que es prohibido, que no va a edificar, que no va a abonar en nada, en vez de pasarlo, en vez de cambiarlo, sigo clavado en ello. Eso es su decisión. Yo digo, si en el mundo somos tan disciplinados, ¿no? Porque todos aquí nosotros trabajamos para gente, hermano. Y verdad que somos disciplinados en lo que nos demanda. ¿Verdad que nos disciplinamos bien? La hora de entrada, la hora de salida, lo que tienes que hacer, etcétera. Sos bien disciplinado en lo que se te ha encomendado. Y yo digo, ¿y por qué en el evangelio no somos disciplinados? Para hacer lo correcto. Si podemos hacerlo en el mundo, deberíamos de hacerlo con mayor excelencia para Dios, ¿no cree? Pero ese es un problema en el carácter nuestro. No somos disciplinados. Para algunas cosas sí lo somos. En el trabajo nunca se va a dar el lujo usted de llegar tarde. Aquí sí se da el lujo de llegar tarde. En el trabajo nunca usted va a ir a improvisar en una máquina que se requiere de mucha destreza y habilidad. Usted se va a capacitar primero para echarle mano. Aquí lo que caiga. Después de todo es para Dios, hermano. Dios mira el corazón. No solamente eso. La calidad del servicio también a Dios le importa, hermano. Mi preparación, como yo le sirvo. Yo no voy a venir a inventar aquí. Yo no voy a venir a improvisar acá. No. Es mi ofrenda para Dios. Y tengo que ser disciplinado en lo que hago. Ejercítate para la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad. ¿Se da cuenta que es parte de la disciplina cristiana vivir en santidad? Que se puede lograr disciplina en esa área. Ay, hermano, es que yo no puedo. ¿Quién dice? Quite esos topes mentales, hombre. Si en el mundo perfectamente lo puede hacer y encaja en un patrón de conducta establecido en su trabajo y lo cumple a la perfección, ¿por qué no hacerlo para Dios? Hágalo y será bendecido. Aún en lo que está haciendo. Eso le pasaba a Daniel, a José, que donde ponían la mano eran prosperados. ¿Pero por qué? Había una relación mutua con Jehová. Había comunión con Dios. No solamente dame, no. ¿Y qué me estás dando tú a mí? Dice el Señor. ¿Ha leído esa palabra donde dice y Jehová estaba con José? Y Jehová estaba con José. Me encanta eso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Líbrame, Dios, de hacer algo en contra, decía él,
de lo establecido por Jehová. Prefiero morir que convicción, que disciplina, que carácter. ¿Exclusivo de ellos? No, debe de ser para todos nosotros. Porque el mismo espíritu que posó sobre ellos, posa también sobre nosotros. Si ellos pudieron, ¿por qué usted no? ¿Por qué yo no? Amén, iglesia. Pero todo está en que usted quiera. Dios no va a obligarle a usted a que se consagre para Él. Lo que hace Él es limitar bendiciones. Que se pierdan propósitos, que se pierdan destinos. Cuando te mira a ti en berrinche y en franca rebelión, Él no se complica la vida. Vaya, eso querés, eso decidís, está bien. Pero ahí estamos vagando en el desierto sin entrar a nuestra tierra prometida. ¿Y usted quiere eso? Yo creo que no. Santiago 4:4 es claro cuando dice: el que se hace amigo del mundo, la relación se pierde, se hace enemigo de mí, dice el Señor. Yo no puedo tener una comunión íntima con el Espíritu Santo si yo tengo comunión con el mundo. Si usted quiere tener una relación saludable con Dios, es necesario que pague el precio por esa relación. Dios es celoso y no quiere compartirlo a usted, pero sí quiere que usted lo comparta a Él con otros. Amén. Él es celoso en esa relación. Por eso es que dice, ¿verdad? Si tú te haces amigo y coqueteas con el mundo, inmediatamente esa relación que tú tienes conmigo la cortas. Y yo ya no voy a ser tu amigo, vas a ser mi enemigo. Y nadie quiere tener a Dios de enemigo, especialmente en estos tiempos tan difíciles en que estamos. Es importante definir el bando donde vamos a estar. ¿Me escucha? ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 6, 17, 18? ¿Qué dice? Salid, salid, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Mire, la ley relacional. Y yo los recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijas e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se da cuenta que nuestra relación con Dios exige consagración. Él nos dice: salgan del mundo. Si quieren tener encuentros conmigo, salgan del mundo. Acérquense a mí, yo me acercaré de vosotros. Limpien vuestras manos. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿qué dice? Si buscaren, si se humillaren, yo sanaré, yo responderé. Se da cuenta que es algo que debe de haber una relación del dar y recibir. Pero ¿por qué Dios no sana nuestra tierra? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué hemos descuidado nuestra relación con Dios? Es increíble, pero a veces, hermano, la falta de salud de nuestro cuerpo es un indicio de nuestras malas relaciones con Dios. ¿Me escucha? No solamente es producto de algún problema en el organismo, algo genético o algo que usted haya comido, etcétera. Sí, es parte, pero a veces se debe a que no tenemos buena relación con Dios. Y coqueteamos con el mundo y queremos servir a Dios. Y es allí donde se abren portillos, y es allí donde el enemigo empieza a atacar el cuerpo. Porque Dios le da licencia a que el enemigo lo haga por falta de consagración. Entienda, por favor, que el éxito del creyente y tener al margen al enemigo se puede únicamente viviendo en consagración a Él. De lo contrario, usted va a ser atacado por el diablo, hermano. Y usted se va a preguntar: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo pregunto: ¿será que usted ha descuidado su vida con Dios? ¿Su relación con Dios ya no existe? ¿Está más enfocado en las cosas del mundo que en las cosas eternas? Ahí están los resultados. Entonces, no, hermano, estando en los caminos de Dios hay exigencias. Sepa que usted no solamente tiene privilegios como hijo, también tiene cosas que hacer.
que Dios le demanda. Y si usted no lo hace, aténgase a las consecuencias. Porque ¿qué padre no le dice al hijo: si vos haces eso te va a ir mal? Y cabal, le pasa. Lo mismo nos dice el Señor: si tú haces eso te va a ir mal. Pero al final del día somos nosotros los que elegimos. Y a veces elegimos mal. Y por eso es que, hermano, no avanzamos, estamos estancados y el enemigo ataca nuestros cuerpos. Tenga mucho cuidado. Así que la consagración es importante para tener comunión con Dios. Amén, iglesia. Dios no puede tener comunión con alguien que está comulgando con el mundo. Yo no puedo servir a dos señores. No se puede. Usted tiene que definirse. A esta altura de su vida tenemos que definirnos. Ya basta de estar coqueteando con el mundo. Ya basta de estar jugando al cristianismo. Debemos de estar comprometidos. Las cosas, hermano, que están por venir no pintan bien para el mundo. Y por eso es que se requiere que estemos cerca de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, y poder estar seguros, para que cuando vengan esas tempestades usted pueda descansar en Él y no se lo lleve la correntada. Una persona tuvo un sueño, y bien raro, dijo la hermana cuando me lo estaba compartiendo. Se lo compartió a mi madre, luego ella me lo compartió a mí. Y dijo que vio venir una correntada de agua limpia, pero que esa agua limpia arrastraba a personas y no se explicaba por qué. Yo le voy a decir por qué. ¿Qué significa eso? Esto, mire. Si usted no cree a la verdad, por la verdad va a ser castigado. Si usted no atiende prontamente a la verdad, esa verdad, por esa verdad, usted puede morir por no atenderla. Eso comprendí yo, hermano. ¿Por qué agua limpia arrastraba gente y gritando? No es que, qué bonito, ¿verdad? Iban gritando. Y ya me puse a pensar, qué raro, ¿no? El agua limpia siempre tipifica el Espíritu Santo y la palabra. Pero vino eso a mi corazón. Me dijo: deciles que si no atienden a la verdad, por esa verdad que desprecian, van a ser consumidos. Otra forma de cultivar la comunión con Dios, y con esto voy aterrizando. Decide obedecer lo que oye y lee en la Escritura. Decida obedecer. ¿Me escucha? Ya vimos, hay que orar, hay que leer, hay que consagrarnos, hay que ser disciplinados en esa área, pero también debe de haber un compromiso de obedecer. Yo escucho, retengo y hago y actúo. Ahí está el principio bíblico. No solamente de leer, no solamente de retener conocimiento, ser hacedores de la palabra es lo que justifica al creyente. ¿Me escucha? Es el hacedor de la palabra que va a permanecer siempre firme en la piedra. Y van a venir vientos y tempestades. Pero como bien dice nuestro Señor Jesús, si usted no solamente ha oído, ha leído, sino que es hacedor de esa palabra, usted, su casa, nunca va a caer. Porque usted ha edificado su casa en la roca. Pero si usted es un necio, es decir, una persona que lee pero no hace, es como aquel que edifica sobre la arena. Vienen las tempestades y cae. Así que es importante obedecer a lo que escuchamos de Dios. Si yo quiero tener una relación sana con Él, yo debo de estar atento a obedecerle a Él. Y no estar cuestionando: Señor, heme aquí estoy. Samuel, cuando oyó la voz de Dios, ¿no? Después dijo: Señor, escucho.
Siervo oye. Responder a la voz. Veamos en los discípulos que también tenían esa situación. Por eso le digo yo que ellos tenían una comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Tenían una relación saludable con el Espíritu Santo. Hechos 4:19. Aquí está esto de su obediencia. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué habían oído de Jesús ellos? Bueno, allí en Hechos 1:8 tenemos el mandamiento, lo que el Señor les dijo: van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en Samaria, van a ser testigos en Judea y en todas partes del mundo. Esa es la voluntad expresa de Dios. ¿Y qué decidieron los discípulos? Obedecer a la voz de Dios antes que a la voz del mundo o de los hombres. ¿Me estoy dando a entender? Cuando una persona tiene comunión con el Espíritu Santo, escucha su voz y obedece. Si usted no tiene comunión con el Espíritu, usted solamente va a escuchar, pero no va a obedecer. Su relación está por morir. Eso explica por qué usted tiene una relación mediocre. Porque está muriendo espiritualmente. No hay una sana relación. Hay un divorcio que se visualiza ahí. Hay una separación. ¿Me escucha, iglesia? La iglesia de la Odisea estaba en un inevitable divorcio. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, te expulsaré. Pérdida de relación completa. ¿Me escucha? Por falta de obedecer. Por eso le digo, queremos tener una buena relación con el Espíritu de Cristo. Aprenda a obedecer lo que escucha. Aprenda a obedecer lo que lee. No solamente llénese de información y se siente orgulloso porque yo sé Biblia. ¿Y de qué me sirve a mí eso? El diablo, los demonios también la conocen. Y no por eso se benefician de la relación con Dios. Están completamente excomulgados del Padre. ¿Me escucha? Entonces yo puedo tener lectura bíblica, puedo tener actos religiosos, pero estar apartado de Dios. Tengamos mucho cuidado. Dios reconoce a aquellas personas que le obedecen. Que le obedecen. Y eso es lo que debemos de hacer. Cristo dijo una parábola o historia, algo maravilloso, de aquel hijo que el padre le dice, tenía 2 hijos, y el padre le dice a uno de ellos: quiero que hagas algo. Y el hijo le dijo: sí, yo lo voy a hacer. Y no lo hizo. Tenía el otro hijo que le dijo: pues yo no lo voy a hacer, fíjate. Pero terminó haciéndolo. ¿Sabe lo que me llevó eso a mí? Que yo no debo de ser ligero con mi lengua. Hay gente que dice: Señor, te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no lo hace. Debemos de tener determinación de hacer lo que se nos ha encomendado. ¿Me escucha, iglesia? Al principio dijo: no lo voy a hacer, pero terminó haciéndolo. Y eso es lo que Dios quiere en usted. Que cuando escuchemos la voz del Señor, lo hagamos. Y que no prometamos cosas que a la larga no lo cumplimos. Hay mucha gente que promete el cielo y la tierra y nunca le cumple a Dios. Y hay gente que no promete nada y hace las cosas correctas. A Dios no le empantallan sus promesas, sino sus actos de compromiso. Eso es lo que yo veo ahí. Hay gente que habla mucho y hace poco, y hay gente que no dice nada y hace mucho. Así que, amado hermano, obedezcamos. Si queremos tener una relación con Dios, obedezcamos.
como lo hacían esta gentes. Miren qué cosa más maravillosa. Otros ejemplos que tenemos de creyentes que obedecieron a la voz de Dios. Ananías, se le dijo: ve allá a Saulo, y él obedeció. ¿Sí o no? Pedro es llevado a Cornelio. El Espíritu le dijo: mira, van a llegar 3 personas, así, vas a ir con ellos. Y él obedeció. Pablo y Silas fueron llevados a Macedonia por la voz del Espíritu. Pues ahí podemos darnos cuenta lo importante de tener una relación mutua con Él, porque nos guía, porque nos orienta. Y estoy presto ¿a qué? A obedecerlo. Conozco la voluntad de Dios y estoy presto para obedecer. Ananías dijo: Señor, pero ese hombre ha hecho muchas cosas malas, pero aún con todo yo voy a obedecer. Eso es obediencia. Que aunque no quiera, yo lo hago. Eso es lo que mostró ese muchacho de esa parábola, que aunque dijo no, terminó haciéndolo. Eso es obediencia. Me he dado cuenta que a veces los actos de obediencia más grandes que podemos darle al Señor son aquellos en los cuales está ajeno al placer o al deseo nuestro. Simplemente nos sometemos y obedecemos. Hay cosas que yo hago no porque me gusten, pero las hago por obediencia. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas que yo no quisiera hacer, pero por acto de obediencia yo lo hago. Y esa es la forma como debe de hacer el creyente. Que aunque pueda decir no, pero aún con todo está dispuesto a rendir su voluntad a Él y terminar haciendo la voluntad del Padre, como hizo ese muchacho y como lo hicieron estas personas. Estaba Ananías: yo no voy. Es que, ¿cómo es posible eso? Ese hombre perseguido en la iglesia. Anda, porque instrumento escogido me es este. Vino Ananías rápido, no anduvo esperando tiempo, no anduvo pidiendo confirmaciones, ni a la tercera, a la vencida, nada. Se dejó ir y Dios lo usaba. Lo mismo con Pedro, con esos topes mentales que tenía. Ya Dios empezaba a trabajar con él, ¿no? Porque era muy, ¿cómo le puedo decir yo esto? De esos judíos, ¿verdad? Así, que tenían, que no hacían cosas fuera de la ley, en orden. Y el Señor empieza a tratar con él, ¿verdad? Con sus prejuicios. No llames inmundo lo que yo he santificado, le dijo. Y después le lanza el reto. Él creía que solamente los judíos, solo los judíos iban a ser bendecidos con la salvación. Y no, Dios quería incluirnos a todos nosotros. Y por un hombre que se atrevió a creer, Pedro, estamos aquí nosotros. ¿Me escucha? Por un hombre que dejó a un lado los prejuicios, el patriotismo, el celo religioso, y se atrevió a creer aunque no entendía, aunque decía esto es contrario a la ley, yo no entiendo lo que me estás diciendo, pero aún con todo obedezco. Esa es la actitud que usted quiere, Dios quiere que tenga. Aunque de repente yo no quiera, como dijo el muchacho, yo no, pero terminó haciéndolo. Así también hagamos nosotros, neguémonos a nosotros mismos. Y aunque no querramos, hagámoslo. Y a veces no quiero orar. Y a veces no quiero leer palabra. Y a veces no quiero venir a la iglesia. Pero lo hago. Porque es mi deber. ¿Me escucha? Esa es la obediencia. La obediencia no opera solamente cuando aquellos aspectos que son placenteros a tu carne. No. La obediencia a Dios muchas veces está siempre contraria a la carne. Y está el rechazo, ¿no? Como ese cipote. No quiero. Es que no quiero. Es que no me gusta a mí eso. Es que no quiero, es que no me nace. Es que no es cuestión de que te guste o que te nazca. Hay que hacerlo. Un día me dijo una persona: es que ¿cómo yo voy a perdonar a alguien si no me nace del corazón? Yo soy hipócrita, me dijo.
Hay mandamientos del Señor que no están esperando que usted sienta el deseo para hacerlo. Tiene que hacerlo. Se me ha dicho: perdona a tus ofensores, perdona y bendice. No es una cuestión de querer o desear, es cuestión de obedecerle a Dios. Estoy dando a entender. Obedezca aunque no le guste. A veces tenemos nuestros líderes y nos cuesta a veces someternos a ellos. Quizás porque yo sé un poco más que esa persona, o porque no la siento muy adiestrada, y me cuesta someterme. Y digo: ¿qué me va a enseñar a mí esta mujer o este hombre? Si yo he tenido mayores preparaciones y conozco más que él. Pero ahí es donde entra la humildad, ¿no? Que aunque su carne la rechace, usted está dispuesto ¿a qué? A obedecer. Padre, yo debo de someterme a mis autoridades y yo me voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo no sé si me estoy dando a entender. Esa es la obediencia que yo le digo. Esa es la obediencia que el Señor demanda en toda relación con Él. Una obediencia que no viene, que no se ejerce, hermano, solo porque usted quiere o desea, sino una obediencia que se ejerce porque tiene que hacerlo. Y usted no está siendo hipócrita ahí, no, está negándose a sí mismo. Eso se llama negarse a sí mismo. No es hipocresía. Yo a veces me arrodillo o me siento, dependiendo de cómo yo quiero tener una comunión con Dios. De repente no siento deseo, pero yo lo hago. Y yo soy claro: mira, Padre, tú sabes cómo vengo. Y empieza una conversación muy sincera y franca. Y cuando vengo a sentir, hay palabras. Pruébelo. Pruebe eso. No le tenga miedo de exponer lo sucio a veces del corazón. Se rodilla uno y es que yo no quiero, es que yo no quiero, es que yo no quiero, es que yo no quiero. La película me llama, el celular me llama, la chica me llama, la diversión me llama. Es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero. Pero de repente ahí es donde entra uno: Señor, te voy a ser sincero, no quiero estar aquí, ¿sabes? Pero no es cuestión de lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. ¿Y sabes qué? Aquí estoy, tal como soy, Padre, con debilidades, con problemas. Ayúdame, Señor, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Así que aquí te voy, Padre. Cuando Dios mira la sinceridad de tu corazón, cuando Él mira tu disposición de obedecer aunque no quieras, Él te da la gracia para que lo hagas, porque todo es por gracia. Todo lo que soy, todo lo que tengo es por gracia. Todo lo bueno que hago es por gracia, porque Él me da la capacidad para hacer lo correcto. Si soy algo bueno, si hago algo bueno, es porque hay alguien bueno dentro de mí. ¿Sabe por qué muchas veces Dios corta revelaciones? Cuando desobedecemos, cuando no oímos, cuando endurecemos nuestro corazón. Y es allí donde nos desorientamos. Por eso es un peligro cuando Dios va a diablarte y va a diablarte y tú no obedeces y tú no obedeces. Vas a llegar a un punto que es lo que dice la palabra: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es el peligro de estar postergando y postergando y postergando? Va a llegar un punto donde tu corazón va a ser insensible. Y no es que Dios te haya dejado de escuchar, de hablar, sino porque tú no quieres oírle a Él. Se ha endurecido tu corazón. Es un peligro de no atender la voz de tu Dios. Si lo haces, terminarás con tu corazón endurecido. Y va a ser difícil que haya guía, que haya orientación por la dureza de tu corazón.
Y repito, no es porque Dios ha dejado de hablar, es porque tú has dejado de escuchar y de obedecer. Cuando yo decido no obedecer, yo le estoy dando una bofetada a Dios y le estoy diciendo: yo no creo en tus palabras. ¿Me escucha? Cuando usted está escuchando la voluntad expresa para su vida, cual sea, en cualquier área de su vida, y usted empieza a cuestionar: ¿será posible? Y empezamos nosotros a dudar. Hermano, usted se expone a la pérdida de la bendición. Usted nunca va a entrar a su tierra prometida si está en ese plan que por incredulidad no entra. Tenga cuidado. No endurezca su corazón y tampoco sea incrédulo. Yo obedezco la voz que yo creo. A lo que creo, yo le obedezco. Amén. Cuando yo lo hago, me expongo a ser introducido a mi tierra prometida. Quiero que leamos juntos y con esto termino. Y quiero que se ponga de pie, por favor. Hebreos 3:19. Hebreos 3:19. Mire, cuando el Señor estaba de hablar y empieza a revelar planes y empieza a revelar propósitos a cada uno de nosotros, pero nosotros estamos diciendo: ¿será que a mí me suceda? Yo oí a la hermana en la vigilia hablar de esto. Yo decía: qué verdad es esto, ¿no? Que una vez cree, más fácil es creer para otros que para uno mismo. Dios tiene cosas grandes para usted, hombre, pero se requiere que crea. Solo a lo que cree va a perseguir y va a obedecer. ¿Usted creyó en la profesión que ahorita usted está desempeñándose? ¿Verdad que creyó en esa profesión? Y por eso es que ahora la alcanzó, mire. Y está comiendo de esa profesión. Así todo aquel que tiene una habilidad, ¿no? Creyó en esa habilidad natural que tenía y fue en pos de ella. Se adiestró. Y ahí está, disfrutando de ella. Dios nos da palabras, una visión, un propósito. Pero yo debo de creer lo que mi Padre me dice. Si yo lo creo, yo lo voy a perseguir hasta verlo con mis ojos. Si no lo hago, simple y sencillamente nada va a pasar. Leámoslo, por favor. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Está hablando de las gentes que salieron de Egipto, la generación que no le creyó a Jehová. Y dice ahí claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Sabían la voluntad de Dios, pero no la obedecieron por falta de fe. No creían. Continúa leyendo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, es decir, la palabra para tu vida, el destino y el propósito ideado por Dios para tu vida, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Y la falta de fe les impidió obedecer y no entraron a su tierra prometida. Así que la obediencia, hermano, para que se lleve a cabo, yo debo de creer en ella. Aunque mi razón, aunque mis sentimientos digan lo contrario, yo voy a creerle a Dios y voy a seguir mi sueño y mi propósito. Amén, iglesia. Queda claro entonces cómo tener una comunión con el Espíritu. Cierre sus ojos, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te
te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.